Ok. Bueno, buenos días nuevamente. Vamos entonces hoy a continuar con nuestras clases de introducción a nuestro curso nuevo de cálculo numérico en ingeniería civil. Nosotros entonces el día martes habíamos hablado de varios temas introductorios, sobre todo de lo que habíamos llamado entonces que era métodos numéricos, un poco el concepto, la noción de lo que es un método numérico, y habíamos dicho entonces que estos métodos numéricos hacían posible la solución de problemas matemáticos a través de operaciones aritméticas, principalmente sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿no? Entonces, un poco la filosofía que veníamos diciendo que existía en la modernidad para hacer cálculo numérico era principalmente poder resolver problemas ingenieriles que son de alta complejidad, pero con métodos de solución que sean aproximados de tal manera de poder permitir soluciones que sean ligeramente diferentes, ligeramente no, aproximadas básicamente, ¿no? No son soluciones analíticas, y justamente no son soluciones analíticas porque estos problemas que queremos resolver son tan complejos que usualmente no tienen la posibilidad de obtenerse o resolverse mediante soluciones exactas o analíticas, ¿no? Entonces nosotros rescatábamos un poco un concepto en ese sentido de lo que era la exactitud y la precisión, entendiendo entonces que la exactitud estaba definida un poco sobre cuán cercano es la respuesta de una simulación respecto al valor verdadero de, digamos, verdadero de la solución de las ecuaciones que estamos resolviendo. Y decíamos que era muy difícil evaluar la exactitud de un problema o de, digamos, de un problema matemático, porque si el problema es muy complejo, no tiene solución exacta. Entonces es difícil en esos casos evaluar la exactitud porque no tenemos contra qué comparar nuestro resultado de la simulación. O sea, el resultado de los métodos numéricos que son aproximados, no tenemos cómo compararlos contra la verdad, porque la verdad, que sería el método o la solución analítica, no es posible de conseguir por la complejidad del problema. Entonces, en muchos casos la exactitud está limitada en cierto modo, ¿no? Digamos, la evaluación de la exactitud, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta un poco eso de que la exactitud entonces yo la puedo manipular debido al grado de complejidad en el que yo puedo plantear mi problema. Entonces yo puedo tener un fenómeno físico, y ese fenómeno físico yo lo puedo modelar con toda la complejidad que, digamos, envuelve el problema. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de una viga, de un puente, pudiéramos incorporar efectos térmicos, efectos no lineales, deformaciones grandes, grandes rotaciones, lo que se veía, por ejemplo, en mecánica estructural de la teoría o digamos la suposición de Euler-Bernoulli. Nosotros podíamos decir, no, eso, no vamos a respetar eso, sino que lo vamos a hacer más complejo. En fin, yo puedo cambiar un poco la exactitud de mi solución también con el modelo. Yo puedo controlar la exactitud con el modelo que yo estoy utilizando como tal. Y vamos a hablar de eso a continuación, ¿no? En las próximas láminas. Y después hablamos un poco sobre la precisión. Y la precisión, nosotros lo que nos interesaba evaluar era cuán susceptible es mi simulación cuando yo iterativamente me voy acercando hacia la solución que me ofrece el método. Entonces el método, como son usualmente métodos que son iterativos, yo lo que puedo ir evaluando es cuán parecida es una simulación respecto a la simulación siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver casos más adelante donde si queremos, por ejemplo, resolver un sistema de ecuaciones algebraico o invertir una matriz, nosotros vamos a tener que hacer ese proceso de manera iterativa. Vamos a tener que resolver, hacer un set de instrucciones, lo vamos a tener que repetir 100 veces, 200 veces. Y aquí la pregunta entonces que uno se hace es, bueno, ¿en qué momento yo detengo la iteración, ¿no? Y un poco yo puedo tener ese criterio basándome en
los errores, ¿verdad? Las discrepancias que hay entre una iteración y la otra, y esas discrepancias es lo que nosotros estamos llamando precisión, ¿no? De tal manera que un método cuya precisión sea alta nos está diciendo a nosotros es que si yo sigo iterando, el resultado no cambia significativamente. En cambio, si una solución yo digo, o que una simulación yo digo que es exacta o tiene una alta exactitud o una buena exactitud, yo lo que estoy diciendo es que su simulación, su resultado es muy parecido a la evidencia empírica que yo tengo o física que yo puedo tener desde un fenómeno. ¿Sí? Ok, eso respecto a exactitud y precisión. Voy a rescatar esto en los próximos minutos, esos dos conceptos. También entonces nosotros hablamos de unos errores que eran absolutos, unos errores relativos, y hablamos de un error verdadero cuando nosotros comparamos simulación contra resultado exacto o resultados analíticos, y hablábamos de un error aproximado, que es cuando nosotros podemos evaluar las discrepancias entre una iteración y la siguiente iteración. En ese sentido, estos errores relativos son errores que evalúan directamente la precisión de los modelos. Y también hablamos acá como referencia que el número de cifras significativas me dice a mí el orden de magnitud que yo necesito tomar en cuenta en los errores, ¿sí? Básicamente, entonces los errores relativos vienen preestablecidos según el número de cifras significativas que yo esté utilizando para el cálculo. Y nuevamente, esto tiene sentido porque si yo utilizo 3 cifras significativas, yo no voy a iterar hasta yo tener un valor de este error que tenga, digamos, un orden de magnitud que sean de 6 cifras significativas, 7 cifras significativas. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos con lo que nos corresponde el día de hoy. A mí, en lo personal, me inquieta mucho una especie de matriz de opinión, ¿verdad?, que se está teniendo en la actualidad sobre el uso de computadores, sobre todo de cara a la inteligencia artificial, donde aparentemente las personas que están, digamos, en diferentes círculos en la sociedad, em, piensan que las computadoras van a poder sustituir a los ingenieros. ¿Sí? A mi juicio, nosotros estamos sumamente lejos de que eso suceda. De hecho, yo hoy veo imposible que eso suceda. Eh, no estoy diciendo que las computadoras pueden sustituir ciertos puestos de trabajo, sí, pero la labor de un ingeniero todavía no se puede hacer, al menos ciertas labores del ingeniero. Entonces, cuando uno se pregunta o cuando uno ve, digamos, como estas matrices de opinión que uno fácilmente puede ver en internet, en los medios de comunicación, en redes sociales, y esta masificación del uso de algoritmos, sobre todo de machine learning y de inteligencia artificial, uno tiende a darle como un susto, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto yo puedo ser sustituido como ingeniero? Entonces vale la pena mencionarles a ustedes un poco que las computadoras, los robots, los algoritmos en general, no compiten directamente, digamos, con los humanos. Es decir, que las computadoras tienen un nicho y los humanos tienen otro nicho en los cuales cada uno son mejores en esos nichos. Y esos nichos principalmente son los siguientes, ¿no? Las computadoras en particular tienen muchísima capacidad de almacenamiento, muchísima capacidad de procesamiento, de hacer multitareas, y también tienen muchísima capacidad de hacer operaciones simples de manera repetida. ¿Sí? Entonces, un humano jamás, de ninguna manera le va a ganar a una computadora, ni almacenando información, ni haciendo operaciones repetitivas, ni haciendo operaciones simultáneas. ¿Sí? Entonces, un humano no está para hacer ninguna de esas 3 actividades, ¿verdad? Ok, porque no tiene sentido porque una computadora le gana, incluso un celular le gana a cualquier persona promedio.
Y por el otro lado tenemos a los humanos, ¿verdad? Donde los humanos, nosotros tenemos una capacidad indiscutible de innovar, de crear cosas que no existen, métodos que no existen, alternativas a solución de problemas que no existen. Podemos crear, ¿verdad? Y adicionalmente, nosotros podemos tomar decisiones, ¿no? Y ese poder de tomar decisiones es sumamente importante porque es lo que hace en verdad un ingeniero. O sea, un ingeniero lo que hace es tomar decisiones, ya sea con conocimiento previo o sin conocimiento previo de alguna situación específica. O sea, el humano sí está en la capacidad de afrontar una situación a lo mejor adversa, eh, técnica, ¿no? Necesitamos asumir algo en un diseño y bueno, ese humano va, según la información que tiene y su experiencia, va a poder tomar una decisión. Eso no lo puede hacer una computadora, ¿sí? Al menos hoy, ni siquiera están las capacidades para que eso pase. Ok, entonces a mi juicio, ¿verdad? Hay que saber muy bien qué es lo que hace una computadora ser atractiva y qué es lo que hace a un ingeniero ser atractivo, ¿sí? Y es justamente esa diferenciación. Toma de decisiones y un esclavo que realiza tareas, ¿sí? Eso sería la computadora. Entonces, una de las preguntas que a mí me interesa, ¿verdad? Eh, responder o tratar de hacer que ustedes reflexionen es sobre esta pregunta que está acá, que es cómo yo puedo saber que mi simulación es correcta, ¿sí? O es, digamos, es adecuada, tal vez esa sería la palabra. Entonces, eh, a pesar de que la respuesta a esa pregunta pudiera ser medio obvia en el sentido de que, digamos que lo más trivial sería construyo, instrumento algo, lo simulo y veo que la simulación corresponda a lo que yo estoy midiendo a través de instrumentos, ¿sí? A pesar de que eso pareciera ser como lo obvio, ¿no? De que la simulación y la realidad tengan concordancia, existen una serie de etapas intermedias cuando yo hago esa comparación de que son susceptibles a malinterpretar los resultados y de tal forma que pudiendo nosotros tener una comparación directa entre experiencia física o experimental y simulación, a pesar de que esas dos cosas pueden concordar, no necesariamente los procedimientos que yo esté haciendo son correctos. Entonces, aquí hay que tener muy presente de que esa comparación entre experimento o realidad física, evidencia física y simulación, esa comparación está sujeta a posibles errores, ¿sí? Y hay que tenerlos muy presentes para nosotros como ingenieros saber efectivamente si yo estoy resolviendo los problemas aproximados de manera correcta. Entonces, en una simulación, nosotros tenemos que tener 4 aspectos muy bien diferenciados, ¿sí? Y aquí yo quiero traer esta presentación a este curso para poder encapsular el dónde es que va a vivir este curso de cálculos numéricos, ¿no? Entonces, fíjense, cuando yo ejerzo mi vida profesional como ingeniero de simulación o ingeniero calculista, ¿verdad? Que involucra simular situaciones físicas, yo lo que tengo son una serie de pasos, ¿verdad? O tengo una serie de instancias. La primera instancia que yo tengo es la realidad, es el fenómeno físico eh, puro, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, un edificio y ese edificio está allí construido, lo estoy viendo, lo puedo tocar, viene un terremoto y vibra. O yo tengo una antena que tiene tanta altura y viene un viento y esa antena también puede vibrar. O yo tengo un puente o tengo una represa, o yo tengo un modelo hídrico de balance de hídrico que me permite a mí estimar los niveles de una represa para saber que hay cauces de río, nivel de precipitación, en fin. Yo tengo allí la realidad, ¿sí? Ese sería el fenómeno. Eso es lo primero que yo tengo que tener presente. Hay un fenómeno físico real.
que puedo palpar, puedo tocar, puedo observar. Después yo tengo un modelo mecánico, ¿verdad?, que representa a esa física. ¿Sí? Entonces yo ahora, como ingeniero, ¿verdad?, yo tengo que decidir, ¿sí?, porque lo que hacen los ingenieros es decidir. Yo decido cuál va a ser el modelo que yo voy a adoptar para describir el fenómeno. Entonces, ahí es donde yo entro y decido, bueno, yo voy a tomar el fluido isotérmico, incompresible, irrotacional. Si es de mecánicas de sólidos, yo puedo decir que voy a asumir pequeñas deformaciones, relaciones cinemáticas lineales, eh, la hipótesis de Bernoulli. Son decisiones que yo tomo como ingeniero que afectan directamente el modelo matemático. El modelo matemático es la formulación, son las ecuaciones que yo voy a plantear para poder describir el fenómeno, ¿sí? ¿Sí? Son las ecuaciones que yo planteo, no es la solución, son las ecuaciones que se plantean. Y después yo tengo el método de solución de esas ecuaciones que yo planteé. Entonces, fíjense lo importante de diferenciar el método de solución de las ecuaciones que yo quiero resolver, ¿sí? Son cosas completamente diferentes. Y aquí también existe un grado de decisión del ingeniero, porque el ingeniero tiene que decidir con qué método va a resolver las ecuaciones. Entonces, el ingeniero en este caso, realiza dos decisiones importantes. Una primera decisión sobre qué modelo mecánico va a utilizar para modelar y una segunda decisión sobre qué método numérico va a utilizar para resolver la ecuación o el modelo matemático, el modelo mecánico que se plantea. Y después, como aspecto final, tenemos el resultado de la simulación, ¿sí? El resultado de la simulación. Entonces, aquí entran dos preguntas muy importantes, viendo estas cuatro instancias, ¿sí? La primera pregunta tiene que ver con la primera decisión que toma el ingeniero y la segunda pregunta tiene que ver con la segunda decisión que toma el ingeniero. Entonces, las preguntas relevantes acá son, ¿el ingeniero o ingeniera tomó correctamente las decisiones? Traducido a este esquema, básicamente lo que nos estamos cuestionando es, ¿el modelo mecánico que yo supuse es correcto? Y por otra parte, ¿el método numérico que yo tengo es correcto? Entonces, para poder responder esas dos preguntas, existen una filosofía de abordarlas que están impulsadas principalmente por una institución americana que se llama la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Hay una Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, en inglés eso se llama ASME, que es el American Society of Mechanical Engineers, y el ACSE, ¿sí?, que es el American Civil Society of Engineers, algo así es. Y esas dos instituciones lo que hacen entonces es tratar de poner ciertos parámetros, ciertas reglas, ¿verdad?, para que los ingenieros tengan en cuenta a la hora de hacer simulación, ¿no? Y esas reglas vienen descritas principalmente en dos conceptos que se utilizan mucho en ingeniería, que son los conceptos de verificación y validación. Entonces vamos a ver qué significan esos conceptos eh, en un momento. Entonces primero hablemos, para ver de qué significan esos conceptos, vamos a hablar primero de estas cuatro instancias. ¿Sí? Vamos a ver estas cuatro instancias. La primera instancia, el fenómeno físico. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con el fenómeno físico? El fenómeno físico es lo que, digamos, digamos, el comportamiento crudo de ese fenómeno. ¿Sí? Es lo que realmente es, la manera en que realmente ese fenómeno se comporta. Es la verdad, básicamente. Pero esa verdad nosotros no tenemos acceso de manera directa. Yo puedo tener acceso a los fenómenos principalmente a través de sensores. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta, como ingenieros, que cuando se hace una instrumentación para poder tener información de un fenómeno, ¿sí?, esa información que yo obtengo pudiera estar
eh, modificada o mal interpretada o tal vez hasta equivocada, dependiendo de los sensores que yo utilizo, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando yo tengo un fenómeno, saber qué instrumentación se utilizó para medir ese fenómeno y si esa instrumentación es adecuada, ¿sí? Y en muchos casos uno ve, por ejemplo, que hay un sensor, ¿verdad?, que arroja ciertos valores, pero resulta que esos valores es ruido eléctrico principalmente, ¿no? Y eso pudiera ser porque la resolución del sensor es muy pobre comparado al cambio que evidencia el fenómeno. Entonces hay que tener mucho cuidado de no creerle, de ser escépticos aquí siempre. Entonces, a pesar de que yo pueda tener un fenómeno que pueda estar medido con ciertos sensores, yo también tengo que entender que esa medición que yo tengo de sensores está sujeta a cierto error, ¿no? Y ese error puede ser ruido eléctrico, puede ser falta de precisión en las mediciones, puede ser el número de cifras significativas que estoy útil o que el instrumento de verdad me está otorgando. Entonces, hay muchos aspectos que hay que tenerle en cuenta. Y lo otro que hay que tener en cuenta, ¿sí?, es que esos experimentos tienen que ser controlados, ¿sí? De tal manera de yo saber que la información que a mí me están dando de manera experimental no sea algo que es, eh, digamos, de poca probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar principalmente cuando uno tiene un fenómeno físico, cuán repetible es ese fenómeno. Y si a nosotros nos dan información experimental, nosotros lo primero que tenemos que ver es qué sensores se utilizaron, cuál es el ruido de los sensores y adicionalmente cuán repetible es ese experimento que hicieron. Porque imaginen, digamos, lo mismo que uno siempre habla de lanzar una moneda. Si yo lanzo una moneda 3 veces y las 3 veces salen caras, yo no puedo decir que los dos lados de la moneda son caras, ¿verdad? Yo tengo que garantizar la repetibilidad de un experimento. Entonces, esas son cosas importantes que hay que tener presente del fenómeno físico. Después, la segunda instancia es el modelo mecánico. Aquí es un poco lo que yo hablaba antes. Ese modelo mecánico, entonces, también viene, viene, digamos, definido por el ingeniero. Ese fenómeno, en este caso, digamos, es siempre las ecuaciones o el modelo mecánico va a venir establecido dependiendo de la razón para la cual yo estoy realizando una simulación. Aquí, por ejemplo, tenemos un balcón en voladizo, tal vez ahí no se ve bien, tenemos un balcón en voladizo, y yo pudiera entonces modelar ese balcón en voladizo, por ejemplo, con una viga eh, unidimensional, ¿sí? Es una viga idealizada como si fuese una línea recta. Pero yo también pudiera modelar esa viga en voladizo como una viga bidimensional, ¿sí? Como si fuese en 2D. Eh, y también pudiera modelar esa viga en voladizo como si fuese un sólido en 3D. Entonces yo puedo tener aquí diferentes tipos de modelos, ¿sí? Y yo también puedo tener un modelo masa resorte, dependiendo si ese modelo me da a mí la información que yo quiero o no, o que yo necesito o no. Por ejemplo, si yo lo que quiero es, ¿sí?, si a mí como ingeniero lo que me interesa es observar la deflexión del extremo del voladizo, yo pudiera utilizar un modelo masa resorte, ¿sí? Porque el modelo masa resorte yo lo puedo calibrar para que efectivamente al colocar una fuerza acá arriba, al colocar una fuerza, pues entonces ese extremo derecho del balcón tengo una deflexión. Y yo necesito, pues yo puedo utilizar un modelo lo suficientemente simple que me da a mí una precisión bastante buena, ¿sí? Ahora, si yo lo que quiero es estudiar, por ejemplo, lo que pasa a nivel de tensiones, ¿verdad? Para que ese balcón no se rompa o no, digamos, no colapse, yo sí necesito utilizar entonces a lo mejor uno de estos 3 modelos que modelen, digamos, todo el balcón para yo poder determinar qué punto de ese voladizo o de esa viga en voladizo es la que está comprometida en mayor manera, ¿sí? Entonces, y fíjense que todos corresponden al mismo fenómeno.
¿sí? Lo que cambia aquí es la razón para la cual yo requiero hacer una simulación. Entonces, la decisión sobre el modelo matemático, que es esta segunda instancia, ¿sí? La decisión que el ingeniero hace, tiene que estar casada con la razón para la cual yo necesito realizar esa simulación. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo tengan allí presente. Entonces, una vez que el modelo mecánico está decidido, yo decidí utilizar, no sé, eh, este modelo, un modelo en 3D lineal, cualquiera. Yo tengo que venir y decidir cómo voy a resolver ese modelo. Si ese modelo tiene solución analítica, si va a ser una solución numérica, qué tipo de algoritmo voy a utilizar para esa solución numérica. Y ahí es donde ustedes escuchan, por ejemplo, el uso de elementos finitos, volúmenes finitos, diferencia finita. Eso vamos a ver ciertas cosas de esas muy por encima en el curso. Pero eso también tiene que ser una decisión del usuario. ¿Cómo voy a definir, cómo voy a qué tipo de algoritmo voy a utilizar para resolver estos problemas? ¿Sí? Y después, como cuarta instancia, pues yo tengo es el resultado de la simulación, ¿sí? Los desplazamientos, deformaciones, tensiones, etc. Entonces, volvemos aquí a nuestros cuatro, tenemos nuestras cuatro instancias, ¿verdad? Fenómeno, modelo mecánico, método de solución y resultado. Entonces, fenómeno, las ecuaciones que quiero resolver, el método para resolver las ecuaciones y el resultado que me da a mí el método de solución. Entonces, la verificación y validación. Recuérdense, aquí hay dos decisiones, la decisión de qué modelo utilizo y de qué método utilizo para resolver las ecuaciones del modelo matemático, mecánico. Entonces, los conceptos estos que yo les decía de validación y verificación nos ayudan a saber si yo tengo el modelo numérico bien implementado, ¿sí? O el método de solución bien implementado, y si yo tengo el modelo mecánico bien seleccionado, ¿sí? Entonces, lo primero es la verificación. ¿Qué es la verificación? Bueno, la verificación tiene que ver con un análisis de lo que nosotros llamamos al principio de la clase precisión. ¿Sí? Cuando yo estoy resolviendo problemas que son iterativos, yo necesito saber efectivamente que el resultado de esta simulación, ¿verdad?, es invariante a las condiciones que yo estoy asumiendo en mi método. De tal manera de que si yo veo que mi simulación, al yo comparar una iteración respecto a otra, respecto a otra, respecto a otra, si yo veo que todos los resultados son más o menos parecidos, yo puedo decir que mi solución tiene precisión. Y al tener precisión, yo puedo decir, bueno, yo puedo decir mi sistema está verificado, ¿sí? Verificado. ¿Eso qué significa? Eso significa que el resultado que yo tengo de mi simulación efectivamente es resultado de las ecuaciones que yo quiero resolver, ¿sí? Entonces, la precisión viene dada por este proceso de verificación, en el cual mi análisis, digamos, iterativo, cuando yo voy viendo estos errores relativos, iteración a iteración, de cómo es un resultado de una simulación respecto a la siguiente iteración, yo puedo darme cuenta si efectivamente mi sistema de ecuaciones algebraico que quiero resolver, o sea, ¿verdad?, si la solución que yo estoy obteniendo es realmente solución de ese sistema de ecuaciones algebraicos que yo quiero resolver. Entonces, el proceso de verificación, ¿sí?, o en otras palabras, la comprobación de la precisión de mi método, no me responde a mí la pregunta si el modelo mecánico es correcto o no. Lo que me responde a mí la pregunta es que el método de solución es correcto, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante, porque este es el primer paso que uno tiene que realizar cuando uno hace una simulación, ¿sí? O un análisis numérico en general. Yo lo primero que tengo que chequear es si la solución que yo encuentro es solución de la ecuación que yo quiero resolver, ¿sí? Que es básicamente el modelo mecánico, ¿sí? Y eso me responde a mí
que el método numérico que yo apliqué es correcto. ¿Sí? Ok. Ahora, el segundo paso que uno debería realizar, que es posterior a realizar la verificación, este segundo paso sería la validación. Y la validación lo que hace entonces es tratar de comparar ahora este resultado de la simulación contra el fenómeno físico. ¿Sí? Y si ese resultado conversa con el fenómeno físico, yo puedo entonces asegurar que el modelo mecánico que yo asumí, que yo decidí como ingeniero, es correcto. ¿Sí? Entonces, son dos pasos distintos que responden preguntas distintas. Nuestro curso, el primer paso, bueno, voy a volver a repetir, el primer paso, que es la verificación, lo que garantiza de alguna manera es que el resultado que yo obtengo de la simulación es resultado de las ecuaciones que yo quiero resolver. ¿Sí? Y eso se hace comparando los errores relativos entre una iteración y otra y cambiando ciertos aspectos de la simulación para verificar que los resultados no cambien significativamente. Precisión, en otras palabras. Pero después que yo hago eso, después que yo respondo y que yo verifico mi problema, verifico el problema, la solución del problema, yo ahora me pregunto si este resultado de la simulación se compara con el fenómeno. Y de ser así, entonces yo puedo indirectamente argumentar que este modelo mecánico, ¿verdad? Es entonces adecuado para el fenómeno. Y lo puedo asegurar porque yo ya verifiqué que el resultado fue ese resultado de mi modelo mecánico. ¿Sí? Entonces, siempre esto se hace en esa cadena. Si ustedes se fijan, esta verificación tiene que ver con la precisión de los métodos y esta validación tiene que ver con la exactitud del método. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan una especie de noción de lo que es verificación y validación. ¿Sí? Entonces, aquí por eso yo les coloco acá. Verificación, se los coloco aquí. ¿Sí? Confirma que el resultado de la solución es del modelo mecánico. O sea, yo garantizo que el resultado que tengo es el resultado de mi modelo. ¿Sí? Entonces, en la verificación no existe nada del fenómeno físico. ¿Sí? El fenómeno físico no nos interesa. Es solamente saber que el resultado es resultado de las ecuaciones que yo quiero resolver. ¿Sí? Y en el paso siguiente, en la validación, entonces es lo que se responde la pregunta, efectivamente, si el modelo mecánico es adecuado para el fenómeno. ¿Sí? Y eso se hace comparando entonces la simulación contra el fenómeno una vez que yo ya verifiqué. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante que ustedes tengan claro estos conceptos. Un segundo que esto se... Ok, ahí estoy. Es muy importante que ustedes tengan estos conceptos claros, ¿sí? Sobre todo porque hay muchas personas que malinterpretan o utilizan de manera inadecuada el término de validación y de verificación. Entonces, una validación involucra, en la mayoría de los casos, casi en el 100% de los casos, la comparación contra evidencia experimental, ya sea en laboratorio o instrumentado a nivel estructural físico construido. Ok. Esto es un problema enorme en la ingeniería civil, más no en la ingeniería mecánica. Y voy a hacer la salvedad de por qué. Porque en la ingeniería mecánica, la mayoría de las cosas que se simulan son pequeñas en tamaño. De tal manera que yo me puedo dar el lujo, ¿verdad? En ciertas situaciones, de poder hacer simulaciones de piezas pequeñas, construirlas, ¿verdad? Probarlas experimentalmente, realizar la validación sobre la pieza completa, ¿verdad? Y poder decir entonces si el modelo matemático o mecánico que yo utilicé es adecuado para esa pieza bajo esas circunstancias. En la ingeniería civil es difícil
porque para yo poder realizar un proceso de validación, digamos, de alto nivel, yo tendría que simular un edificio, verificar que la solución sea respuesta de las ecuaciones que están allí puestas en el modelo mecánico. Tendría que construir el edificio, instrumentarlo y después comparar la respuesta de ese edificio construido contra la simulación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo no me puedo dar el lujo de cometer un error de validación. Es decir, yo no me puedo dar el lujo de seleccionar un modelo mecánico inadecuado, porque imagínense, yo me voy a dar cuenta es una vez que el edificio está construido, o que la represa está construida, o que el puente está construido, la antena está, lo que sea, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo ir haciendo es validaciones por tramos. Entonces, yo lo que sí puedo hacer es validar el modelo de una viga, o de una conexión viga-columna, o validar en una escala pequeña, no a escala real. Entonces, yo sí puedo ir haciendo validaciones progresivas, de tal manera de poder eh, hacer estos procesos de validación no sobre la estructura completa, sino sobre detalles específicos estructurales que yo como ingeniero considero que son, o puedo considerar que son, digamos, más relevantes que otros, ¿sí? O sea, obviamente, en una simulación no me voy a poner a simular los ascensores porque me interesa saber, por ejemplo, la integridad estructural. Entonces, ya no tengo por qué colocar los ascensores, tampoco las personas dentro del peso de las personas dentro de la estructura, porque yo sé que ese peso es irrelevante. Entonces hay, digamos, hay situaciones en las cuales yo como ingeniero sé que vale la pena modelar, otras que no, ¿no? Entonces es muy importante tener información sobre la validez de los modelos mecánicos en ciertos problemas de ingeniería. Entonces, un paréntesis en este curso. Este curso se centra aquí. Este curso se centra en lo que se conoce como verificación. No vamos a hacer nada de validación, ¿sí? Y en este curso tampoco nos vamos a centrar en cómo obtener los modelos mecánicos, ¿sí? Seleccionar los modelos mecánicos adecuados es básicamente lo que ustedes van a hacer a lo largo de su carrera universitaria. Ustedes se van a entrenar en, o ganar conocimiento en cómo plantear esos problemas, cómo tener esa intuición de saber cuáles son las suposiciones y decisiones que tienen que tomar para hacer un modelamiento adecuado, ¿sí? O plantear las ecuaciones adecuadas. Entonces, nuestro curso de análisis de técnicas numéricas o de cálculo numérico se va a centrar en los métodos de solución, ¿sí? No en el planteamiento del modelo, no en el planteamiento de las ecuaciones. Eso lo van a ver ustedes a lo largo de la carrera. Lo que entonces vamos a hacer es ver cómo podemos verificar nuestro resultado, ¿no? Ok, entonces, por último, como nosotros vamos a estar utilizando ya sea MATLAB o Octave en su defecto, yo les dejé acá unos links que les pido encarecidamente que los vean, ¿sí? Son unos videos de cómo ustedes pueden programar funciones y pueden programar entonces ciclos con for, con if o con while, ¿no? Con esta sintaxis de programación, digamos, transversal a cualquier lenguaje. Entonces yo les pido por favor que vean estos videos que son complementarios a lo que van a hacer ustedes mañana en el auxiliar. Nosotros mañana vamos a entregar la primera tarea y la primera tarea va a tener, yo voy a hablar un poquito el martes que viene de esa tarea, de cómo irlos tal vez ayudando a la solución y al planteamiento de la tarea, ¿verdad? Para que ustedes entiendan un poco la lógica de qué es lo que queremos verificar en esa tarea, ¿sí? Y eso es principalmente, bueno, el contenido de la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a arrancar la próxima semana ya con el primer contenido fuerte que tiene que ver con los métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones algebraicos.
Y a pesar de que los sistemas de ecuaciones algebraicos lo vamos a entender, y voy a aprovechar aquí de presentarles solamente la primera, el primer set de ecuaciones, ¿sí? Esto es un sistema de ecuaciones algebraico que tiene la forma de escribirse de manera, digamos, matricial, y que se expresa en el álgebra lineal como matrices por vectores. Un sistema algebraico es simplemente eso, es una multiplicación de una matriz por un vector igual a un vector, que involucra indirectamente tener que tomar, esta matriz, invertirla y pasarla al lado derecho. Nosotros vamos a ver que una gran cantidad de problemas de ingeniería envuelven, de ingeniería civil, envuelven, y de hecho de ingeniería estructural, involucran la resolución de problemas eh, algebraicos, sistemas de ecuaciones algebraicas. Básicamente cualquier problema estático de mecánica de sólidos, cualquiera, involucra una solución de sistema algebraico, de sistema de ecuaciones algebraicos. Entonces, ampliamente utilizado, y tenemos que tener mucho cuidado con los posibles errores y mensajes que aparecen cuando nosotros utilizamos un software comercial para hacer cierto cálculo, y a veces ciertas banderitas de esos software aparecen y aparecen ciertos mensajes. Necesitamos entonces entender qué significan esos mensajes y qué posiblemente puede estar fallando en nuestro método de solución, ¿no? Entonces, voy a dejarlo hasta acá. Cierro entonces la grabación el día de hoy y damos pie a una ronda de interacción como siempre.